Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video. Pues hombre, el gris y un gris y un sometido Alberto Pérez Dayán, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría de decir de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación a cargo de Norma Piña. Bueno, ya prepara un dictamen que se deberá circular la próxima semana, en el que, sin análisis previo y nada más atendiendo las indicaciones de, pues en este caso, de sus jefes de Va por México, me refiero al PRIAN, porque las reformas electorales, el llamado Plan B del presidente, que impulsa el presidente de la República, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, tiene todos cubiertos todos los procedimientos. Y resulta que Alberto Pérez Dayán, un ministro gris, un ministro sometido al poder económico y que le encanta vivir aparte en esas condiciones, no es despreciable. Pero cuando tienes como Dios al dinero, bueno, pues esto pasa. Dice que hay un desaseo legislativo y que todo eso se tiene que echar abajo. Me refiero a las reformas. En ese contexto se puede entender con toda pulcritud y con toda sinceridad lo que quieren, bueno, lo que hicieron en un estadio de béisbol, allá donde le chiflaron a Dan Augusto López Hernández. Se entiende que para ver un partido de béisbol entre dos equipos de los Estados Unidos, de la Liga Mayor de los Estados Unidos, la Major League de los Gabachos, pues no va también cualquier persona, va gente pudiente. De esos a los que no les gusta lo que está pasando en este país. Pues mire, el ministro Pérez Dayán da la nota al proponer anular la primera parte del Plan B de la reforma electoral. El ministro de la Corte consideró que se aprobaron reformas sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un cúmulo de irregularidades y violaciones. Por violaciones al procedimiento legislativo, fíjese, ese es el argumento, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular la primera parte del Plan B de la reforma electoral impugnada por sus patrones, el PAN, el PRI, el PRD y el Movimiento Ciudadano. En su proyecto de sentencia, derivado del análisis de 7 acciones de inconstitucionalidad presentadas por dichos partidos políticos, Pérez Dayán consideró que las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se aprobaron por la mayoría de Morena y sus aliados en ambas cámaras, sin respetar las reglas del proceso legislativo y bajo un cúmulo de irregularidades y violaciones a los reglamentos internos. El presidente de la segunda sala determinó que la iniciativa no pasó por un procedimiento legislativo ordinario, lo que generó una transgresión al principio de deliberación democrática. Ante la gravedad de tales infracciones, en conjunto, el ministro Pérez Dayán planteó la invalidez de las reformas referidas por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. Esto por la iniciativa no se conoció a tiempo, ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular. Se requiere de una mayoría de 8 votos para que la propuesta del ministro sea aprobada por el Pleno de la Suprema Corte. El proyecto se tiene agendado para debatirse en el Pleno el 8 de mayo. En febrero de este año, Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano contra el decreto por el que se reformaron la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas conocidas como la primera parte del Plan B de la reforma electoral. En ese contexto, pues, este ministro trata de sacar adelante una propuesta, un ministro gris, un ministro sin mayor peso en la Cámara de Diputados que no sea su propio voto. Pérez Dayán ha sido conocido siempre por emanar de las cúpulas del poder, representante fiel de empresarios, de oligarcas, de gente con poder económico. Este tipo de personajes, Alberto Pérez Dayán, fíjese bien lo que expone, que no hubo una deliberación. Claro que la hubo, a tal grado que los ánimos se caldearon bastante durante ese proceso en el que las leyes secundarias en materia electoral fueron debatidas tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Incluso en la Cámara de Senadores, Morena tuvo que batallar con el propio Ricardo Monreal como presidente de la Junta de Coordinación Política y jefe de su bancada. El lugar le ha quedado grande
al Richie, al Monri, y este ministro, sin mayor argumento que no sea el no haber deliberado, o no está enterado, o no ha leído el diario de los debates, o nada más por sus calzones, se invalida una ley o trata de invalidar la primera parte del llamado Plan B, que son las dos primeras leyes. Esto debe tener una connotación política bastante interesante, porque el que se movió en ese entorno fue Ricardo Monreal. Fíjese, el eliminar esta ley, las dos primeras partes, así como lo propone Pérez Dayán, eliminar estas dos leyes tiene que pasar por el Pleno. Ya lo vio en la segunda sala y dio entrada a las inconformidades. Y esto de que se violentan los artículos 71 y 72 de la Constitución es muy al vapor. Fuentes de la ponencia del ministro Pérez Dayán confirmaron que el proyecto ya fue distribuido entre los integrantes del Pleno, que aún no tienen fecha para votarse y que será hecho público en su totalidad el jueves próximo. La primera parte del Plan B contiene las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas publicadas el 27 de diciembre del año pasado y que tienen la finalidad de acotar el gasto de publicidad y propaganda de los gobiernos estatales y municipales, algo que los afectados y los partidos de oposición consideran que los dejan en desventaja política frente al gobierno federal. La propuesta de resolución presentada por Pérez Dayán no se encarga del fondo del asunto, pues de entrada descalifica toda la reforma por no cumplir con los requisitos del proceso legislativo. El argumento es muy flojo, es muy laxo, porque, bueno, y también es un asunto meramente político. Esto no tiene nada de jurisprudencia, nada de validez jurídica, vamos. La gravedad de tales infracciones en conjunto permite concluir con la invalidez del decreto cuestionado por violación directa a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal. Esto porque la iniciativa no se conoció a tiempo ni se publicó con la anticipación debida para su discusión en la Cámara de Origen, dada la inobservancia a las disposiciones contenidas en el reglamento de cada Cámara, desconociéndose con ello el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a la representación popular, según el proyecto de Pérez Dayán. Para la aprobación de esta propuesta, que dejaría invalidada en todo el país la primera parte del Plan B, será preciso la aprobación de una mayoría calificada, es decir, el voto de 8 de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La deliberación, bueno, es que está difícil que puedan deliberar cuando las condiciones de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, incluso esta última, pues no se dio. Recordemos que este Plan B forma parte de lo que se pudo hacer en leyes secundarias, porque no se pudo llevar a cabo una reforma de fondo que incluía bajar los costos de los partidos políticos, que nos cuestan muy caros, hay que decirlo. Son gastalones, tienes una burocracia dorada enquistada en el poder político y económico del país y que nos cuesta a los mexicanos. Se proponía quitar 200 de 500 diputados, tampoco lo aceptaron. Se pretendía, dicen que iban a ser puros pluris, iba a ser por voto directo. Esa es la democracia. Sin embargo, no estuvieron de acuerdo. Y ese es el tema de Pérez Dayán, que no hubo una deliberación, hubo debate, tan hubo debate que al final de cuentas no aprobaron las reformas porque consideraron que no había suficientes elementos. Fíjese, en una información que da el senador César Cravioto en el programa de los periodistas y que subió a sus redes sociales, dice cómo está la situación del Senado de México a propósito de estas leyes que analiza Pérez Dayán. Escuche usted. Yo no estuvo presente en esa sesión, no hizo uso de la voz, naturalmente, y ahora anuncia que va a impugnarlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque alega que no hubo quórum, por tanto, está para anularse varias de las reformas que se aprobaron esa noche. La oposición no estuvo porque no quiso estar. Prefirió armar un show, a estar, a discutir,
a dar el debate, a buscar convencer, a explicar por qué no le gustaban las reformas. No hizo eso. Decidió armar un show, decidió no hacer lo que debemos hacer, que es debatir y que es contrastar los puntos de vista que tenemos. Entonces, no estuvieron porque no quisieron. Sesionamos 65 senadoras y senadores y después llegó un senador 66, el senador Álvarez Lima, y prácticamente todas las votaciones se hicieron con 66 senadoras y senadores. Están muy enojados porque todavía ellos no les cae el 20 que ya no son mayoría, porque ellos hacían todas las barbaridades cuando tenían la mayoría, junto con el PRI, el PAN, que muchos años tuvieron mayoría en el Congreso de la Unión y hacían lo que querían. Pues simplemente la mayoría, que somos Morena, por decisión del pueblo de México, por decisión de 30 millones de mexicanos que votaron por nosotros en el 2018, por eso tenemos esa mayoría. Se enojaron porque votamos en contra la propuesta del comisionado del INAI, y entonces salieron a decir que los habíamos engañado, cuando el acuerdo era justamente eso. Más bien los que rompieron el acuerdo fueron ellos, porque el acuerdo, la oposición quiere que el primer punto que se vote sea el tema del INAI, y que una vez que se vote lo del INAI ya puede seguir el resto de la gente. Votamos como ellos quisieron, no les gustó el resultado de la votación y entonces toman la tribuna y se dicen engañados. Ya solo faltaba, Álvaro, que nos dicte línea el PAN de cómo tenemos que votar. O sea, están enojados porque no votamos como ellos querían. Bueno, ya solo faltaba que el PAN sea el que nos diga, nos dé la línea de cómo vamos a votar. Nosotros no nos debemos a acuerdos con el PAN, nosotros nos debemos al proyecto de transformación del país, nos debemos al pueblo de México y a este proceso que estamos llevando a cabo, que ha sido muy profundo, muy importante, y que dentro de estas 20 reformas justamente que sacamos el viernes, la madrugada del viernes y el sábado en la mañana, muchas son muy importantes para seguir fortaleciendo este proceso de transformación. Bueno, ahí tiene usted las declaraciones de César Cravioto, uno de los líderes en la Cámara de Senadores, que pesa más en estos momentos que el propio Ricardo Monreal. El Monri está fuera de sus cabales. El presidente habría señalado que era así el tema relacionado con el tema que se relaciona con lo que son las reformas, con lo que es el plan B de las reformas electorales. Por supuesto, tiene una connotación muy política, y el ministro Pérez Dayán, a este que ve usted en pantalla, gris como él solo, siempre cargado a los intereses más políticos que jurídicos, porque esta Suprema Corte, el máximo tribunal de justicia del país, se ha encargado de una cosa, de tomar las cosas de manera política, y en ese contexto, pues por eso tienen ahí a este tipo de ministros. Tienen que votar 8, creo que por eso se dan los jaloneos con Adán Augusto López Hernández, que es el operador político del presidente de la República. No le falta más que un voto, y ese sería posiblemente el de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Esto para frenar lo que quiere hacer este señor, detener el plan B, que entre otras cosas pues modifica las funciones del INE, no prevé el recorte en gasto presupuestal para los partidos políticos, sino para el instituto, para el INE, que dicho sea de paso, tampoco se requiere de mucho para darnos cuenta que a estas alturas el INE tiene una nueva presidenta, que es Guadalupe Tadei Zavala, que no llega con los mismos ánimos de estos personajes, es decir, de gastar a manos llenas. Está en un tema muy apegado a los criterios de la Cuarta Transformación, la austeridad republicana, bajar los sueldos, trae un jaloneo tremendo al interior del INE, porque pues no quieren soltar esos sueldos machuchones y esos gastos estrafalarios. Atentos, porque en cualquier momento nos van a querer dar gato por liebre. Amigas, amigos, están informados, yo regreso con más información.